Eso, gracias por seguir en Sintonía 97.7 y damos por formalmente inaugurados los Juegos Florales de las Mosqueteras. Poesía, prosa, teatro, política, análisis de todo. ¿Estoy inspirado? Marcela Gómez Salce, bienvenida. Buena semana, Julio, Carolina y Lisa, ¿cómo están? Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy contenta. Poesía inventadas de madre, ahorita vas a ver por qué. Ah, hijo, bueno, pues órale, de todo se vale. Todo. Elisa Alanis, bienvenida. Qué gusto, muy buena semana. Bueno, no van a creer ustedes, pero he estado batallando para preguntarle a tan distinguidos periodistas con qué vamos a empezar, qué tema quieren que iniciemos. Te estamos contestando qué color de playera traes. ¿Qué color de playera traigo? No Azulita. sé. Azulita. ¿Y qué? ¿Eso y qué? Negro. Y negro. Ah, entonces vamos a hablar el pan de murió, las ¿Cómo? Por sus 80 años. Los 80 años del pan. Ah, bueno. Los ¿Qué? 80 años del pan. A ver, empiece. Yo creo que una de las cosas más importantes de estos 80 años del pan, más allá de lo que haya dicho el expresidente Fox, hay una cosa que queda clarísima. No hay una figura que aglutine, cohesione, coordine Acción Nacional. Hoy tienes un partido atomizado, enfrentado, con un liderazgo muy pobre, un liderazgo muy débil, un liderazgo que ni siquiera logró tener a las figuras más importantes como expresidentes, las figuras que verdaderamente ha tenido Acción Nacional a lo largo de sus 80 años. Y te das cuenta que pues ante esto, pues sí, Morena y el presidente López Obrador pues van en caballo de Hacienda, porque no tienen una oposición real, y Acción Nacional, que cuenta con, que son 9 gubernaturas, 11 gubernaturas, te das cuenta que realmente debería de ser, digamos, el fiel de la balanza ante lo que es la Morena. Y hoy por hoy, bueno, pues a sus 80 años, uno de sus expresidentes no fue, haciéndose un poco pelotas en el rollo de que si se le invitó, que si no se le invitó, que si pudo ir o si no. Es decir, tienes un partido como Acción Nacional que ha sido pues un partido emblemático de la oposición en la historia de México. Te das cuenta que llega desgastado, llega atomizado y bueno, y llega desesperado porque pues reciclar al expresidente Fox, que tuvo una oportunidad histórica para verdaderamente lograr y hacer un cambio, pues lo sacan, ¿no?, del basurero, lo reciclan, porque es el único que verdaderamente dice, pues, que su frase así con la cual empieza es que hay que darle en la madre a la 4T. Bueno, me parece una frase muy lamentable, viniendo además del presidente, que, perdón, pues fue el primero en darle en la madre, ¿verdad?, a lo que fuera una alternancia que traicionó además la confianza de millones de mexicanos. Les dije que iban a haber mentadas de madre. Prosigue, por favor, en esa línea. Porque tú sabes que el cavernario Fox tiene un vocabulario que puso su mayor nivel cuando hablaba de tepolcatas. Sí. Y pues la verdad es que víboras negras, tepocatas. No, eran víboras prietas. Víboras prietas. Sí, mira, sí, casi que perdió la presidencia nacional del PRI, ¿te acuerdas? Enrique Ochoa por andarle usando al Prieto, y a este Fox todavía cuando no se ponía uno tan estricto. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa que sí quiero recordar. El PAN es octogenario, es decir, es un ancianito, ahí va, pero estamos en un gobierno que adora a los adultos mayores, igual, y como caridad les dan una pensión bimestral. Fox la necesita muchísimo porque está muy mal de sus nervios. Sí. Está muy mal de sus nervios, y fíjate, yo creo que también el día de hoy, que es el aniversario de Freud, es importante recordar a ese gran hombre que inventó el psicoanálisis, porque imagínate tú si hubiera vivido y hubiera podido ver un ejemplar como Vicente Fox para analizarlo. Imagínate tú las obsesiones, ¿cómo le llamaban fijaciones anales? Aquí obviamente no sería de esa índole, sería una fijación mamal, por lo del mamal del presupuesto. Fijación mamalona. Mamalona, tremendo. O sea, con Fox hubieran hecho una cosa impresionante. Y además te voy a decir también otra cosa. Después de ver el día de ayer o antier, porque la memoria ya no me puede dar del shock psicológico de tanta peladez que vi, de ver a Vicente Fox, mira, la verdad es que es cierto, hay desabasto médico. Un desabasto tan brutal que no le han pasado sus pastillas. El hombre, no es que yo lo quiera asegurar, mucha gente hicimos solicitudes de transparencia para ver, pues
de qué bipolaridad o de cuál de todas podía él adolecer y si le entraba el Rivotril o al Prozac. O sea, hay un debate. Yo creo que nadie duda de que necesita píldoras, martilinas, ribotriles, pero el desabasto médico le está pegando brutal. Yo no sé si Marta las tiene escondidas debajo de la mesa. Yo no sé si es la maldad de Felipe Calderón para lucir bien junto a Fox. Imagínate lo que es eso. Pero nos tiene preocupados ese hombre, que yo no voy a repetir sus ilustres palabras, pero que está dándole en la madre a la decencia expresidencial. Elisa Alanis, por favor, en esta continuidad, por favor, dale continuidad al asunto. Estuvo genial. Fijación anal. Mamá. Es que la fijación anal, Freud, imagínate. Ay, Dios mío. Serénate, Elisa, por favor. Reconcéntrate. Claro, deja de concentrar ahí con Vicente Fox, que sí me quedé con esa fijación. Imagínate tú que perdieras una pensión así. Oye, es que la verdad, digo, sí, es muy preocupante Vicente Fox, como bien acaba de describir Caro, mejor imposible. Pero más preocupante quienes le hacen el juego, ¿no? O sea, quienes le dan cuerda. O sea, ¿cómo es posible para los 80 años del festejo y todo? Y el orador principal es Vicente Fox, de veras. Qué tristeza para un partido que fue el gran partido de oposición durante tantos años, que abrió espacio, que abrió brecha, que creó toda una filosofía, pues sí, de derecha, no, pero aún así tenía razón de ser y gente muy comprometida y con una visión democrática importante. Recordemos que hubo incluso momentos en donde la izquierda y la derecha se llegaron a juntar en ideales, con don Luis H. Álvarez, por ejemplo, y Eberto Castillo. Es decir, yo creo que no se merecía el Partido Acción Nacional un festejo octogenario tan triste y tan absurdo, porque ya cae en el absurdo Vicente Fox. Es que es pan sin gluten, ¿no? Perdón, yo sé que vas a tomar la palabra. Y sin autocrítica, Marcela, porque además en el 12 apoyó a Peña Nieto, en el 18. Y además ve las figuras, por ejemplo, un Manuel Espino, que fue presidente, que fue el expresidente del PAN, que después terminó apoyando al PRI y luego le dio la venia a Morena, y luego ya se sale de Morena. Es decir, Acción Nacional en sus 80 años circulan figuras muy emblemáticas, muy importantes. Perdón, y Manuel Espino, que se va de superdelegado a Durango para preparar su candidatura a gobernador. Es correcto. Y que un pajarito que siempre se equivoca me dijo que además, en un descuido, hasta anda entrando a alguna área de la administración federal después de ser superdelegado para que tenga más currículum. Que sea un Manuel pájaro Espino. Muy equivocado, por el amor de Dios. Sí, pero sí te digo una cosa, lo que dices es cierto, es decir, si tú te das cuenta en la celebración de estos 80 años del PAN, no hay un gramo de autocrítica de decir en qué nos equivocamos, qué es lo que hay que hacer, hacia dónde vamos, sino el slogan, la motivación del PAN, es decir, cómo acabamos con la 4T, cómo hacemos que en el 2021 no tenga Morena la mayoría o que ningún partido tenga la mayoría en el Congreso. Es decir, no hay ningún ánimo de construir, sino hay un ánimo de destruir y hay un ánimo de dividir. Y es por esta razón por la cual pues Morena y el presidente pues tienen toda esta cancha abierta, cancha amplia, porque no hay una figura y un liderazgo real de oposición que pueda hacerle frente a una figura como López Obrador. Porque si tú tuvieras un liderazgo, llámese moral, en Acción Nacional, que pudiera hacerle frente o que pudiera pues hacer este ping-pong entre oposición y lo que dice el presidente en las mañaneras, que era lo que de alguna u otra manera hizo Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno y Vicente Fox siendo presidente. Es decir, la ciudad se convirtió y López Obrador se convirtió en la resonancia, la bocina en contra de lo que sucedía a nivel federal. Y hoy por hoy no tienes eso. Es decir, tienes la cancha completa para el presidente y no tienes una sola figura, ya no digas en el PAN, en ningún otro partido, una figura que pudiera ir construyendo un liderazgo para hacerle frente a Morena rumbo al 2021. Y luego Alito Moreno,
¿Qué no es la figura adecuada en este momento, Carolina Rocha? Está contando las habitaciones de sus casas. Sí, porque Entonces dale chance, Haciendo por favor, no me está lo haciendo hagas evaluaciones. figurar. Además están viendo si se quitan eso del tricolor. Entonces, como no tienen ni colores ni nada, ahorita no hablemos del PRI porque está en unas vías extrañas de extinción. Alito con todo fijaciones y inmobiliarias. Ese Exacto. trae fijaciones Bueno, inmobiliarias ese ahorita. creo que también es Bartlett. Bueno, también Sí, Bartlett, sí, hay pero varios. Bartlett pasó por la pila de bautismo de la 4T y esa quita todos los pecados inmobiliarios. Pues yo lo sé, pero es que es el problema del Infamevit. Es un instituto Ajá. que vivía en la oscuridad, ya sabes, lateral. Infamevit. El Infamevit. en ¿Cuál vez es el de- Infamevit? el ¿El Infonavit? El Infonavit le da a la gente que lo requiere a un sector popular. El Infamevit te lleva a sus corredores de la infamia y te da casas en Malinalco, o te da casas en Las Lomas, o te da estas casas campechanas, donde uno se la pasa campechana en la hamaca. Pero no, nada más te quiero decir una cosa. Hablando ya no de tricolores, volviendo a los panistas, yo sí quería nada más decir una cosa. Vicente Fox ha pasado a la austeridad republicana. Porque se quitó las botas, mi querido Julio. Yo no sé si ustedes vieron claro, Ya sí, es sí, tenis, claro. ya- este son tenis. hombranazo que tenía botas y que con Eh. esas botas daba de patadas y sacaba a alguien de los pinos. Como ya no puede sacar a nadie de los pinos porque los pinos es de todos nosotros, pues se puso los tenis y bajitos y Sí, como ortopédicos. sí, como ortopédicos. Yo no sé si le estén fallando las rodillas. Ya sabíamos que le fallaban un poco pues las neuronas. Ajá. Pero las rodillas yo no estaba segura. Quizás se quitó las botas y luego iba sin el bastón. Digo, sin Marta, perdón. Sí, claro, sí. Yo Pero, entendí de inmediato. Estoy muy grosera, perdón. Está bien, al cabo que casi nadie nos Lo escucha. que pasa es que sabías que si un expresidente puede ser tan lenguaraz, yo no veo por qué uno no puede ser tan Claro. lenguaraz y irresponsable como don Vicente, que sí quiero volver a acotar, me sorprende. Tiene una incontinencia verbal, tiene una incontinencia tuitera. Sigue sin poner el apellido completo del presidente, que es López Obrador, en un golpe que me parece que es a la mayoría de los mexicanos, porque si él cree que diciendo Lopecitos o Lopitos, Hernanditos, Rochitas y demás nos va a humillar a los mexicanos que no tenemos apellidos compuestos, el señor está muy equivocado. Y dos, se nos olvidó hablar de Anaya, que estaba metido en una cabaña, parecía prófugo de la justicia. Mira, hasta eco. Yo no sé si ustedes recuerdan el video de Duarte cuando decía ya me voy a entregar y que tenía la brisa del mar allá atrás en Guatemala, que estaba De un lago. él estaba ancho, así feliz, a Bueno, sus sí, anchas. siempre está. Bueno, ancho de peso, Sí. pero él a sus anchas y demás. Bueno, pobre Anaya, yo creo que le dolió mucho que no lo recibieran en la UNAM, que ya le da miedo hasta hablar y que se escondió en una cabañita con otros, hasta eco. De Ya la no tiene soledad. dinero para dar propina. No tiene No, nada. poquitito, No, ya, sí, ¿y ya cuánto viste. dieron de propina Unas en aquella moneditas, foto? sí. Unas cuantas moneditas ya no les alcanza. No les alcanza. Ya no les alcanza. No, la verdad es que no sé si se desubican con el poder o ya estaban desubicados y realmente la sociedad necesita recordar en su conjunto a Freud, porque ¿cómo es posible que lleguen estos personajes a la presidencia de la República? Por el voto. ¿Cómo es posible que haya llegado Vicente Fox? ¿Cómo es posible que llegó Felipe Calderón? O sea, se desubican por el poder y ahora los vemos en esta actitud tuitera que da, pues que da pena, que da, que no logra sus objetivos de plantarse como la gran oposición, o realmente, pues algo anda muy mal con nuestra... Oye, es que buscar en el pasado la oposición me parece una tristeza. Eso, La eso. oposición tendría que Ya estar tuvieron, en el presente, o sea, en el tuvieron futuro, la en los oportunidad, jóvenes. tuvieron el poder de transformar este país y traicionaron esa posibilidad. Entonces, ahora volver a ver que Vicente Fox dice, ya estoy juntando a Felipe Calderón, a Alito, a los a las chuchos, víboras prietas, a las alimañas, tú o sigue sea, diciendo y yo PRD, traduzco. o sea, qué tristeza, ¿no? Todos ellos que están tratando de ser oposición y no lo logran, por, entre otras cosas, por lo que ya hicieron. Es que eso es lo que no han visto, que la gente
no va a comprar lo que ya compró en el pasado y estaba echado a perder. O sea, yo creo que aquí se nos olvida una figura importante en el panismo, que es la figura de Rafael Moreno Valle. Es decir, Rafael Moreno Valle era la figura, era el liderazgo, era la persona que encabezaría toda esta, no quiero decir resistencia, pero toda esta articulación, coordinación de lo que es Acción Nacional para con Morena, con miras al 2024. Y a raíz de ese trágico incidente aéreo, sigue siendo un incidente porque a la fecha no se saben las causas exactamente precisas de por qué el desplome del helicóptero en donde fallece tanto él como la exgobernadora, su mujer, Marta Erika Alonso. Sí. Y a raíz de ahí parece que con ese accidente pues se desplomaron una serie de digamos, prospectos para el mismo Acción Nacional, que a partir de ahí no ha podido coordinar ni siquiera en la figura de alguno de los gobernadores, y mira que tiene gobernadores que tienen cierto espectro y cierto exposure mediático, como es el Javier Corral, tienes el de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Es lo único que figuró en las fotos. Cabeza de Vaca muy golpeado por la cuestión del narcotráfico y igual todo. Que Sinué en Guanajuato. Es decir, tienes todos unos gobernadores que están en el exposure mediático, pero no logras tener una figura en Acción Nacional. Y uno se pregunta por qué no han logrado ellos mismos consolidarse o arropar a alguna figura que pudiera hacerle frente a la 4T o al mismo presidente López Obrador. Nada más, fíjate, yo creo que tienes toda la razón, Marcela, que el panismo se tenía que aglutinar en torno de Moreno Valle. Pero el hecho de que el panismo, un partido con 80 años, tuviera que aglutinarse en torno a un tipo que fue priista, que fue la hechura del Bester Gordillo, que llegó por el apoyo del sindicato, que no representaba de ninguna manera realmente estos valores del PAN, te habla de lo extraviado que está. Exacto. Porque decía muy bien Elisa, el PAN significó durante muchos años la libre empresa, la gente que la decencia, la gente que se hacía trabajando. Tú volteas a ver hoy a los panistas y casi todos son personas que nunca han pagado una nómina, que no han pagado una raya, que han vivido del presupuesto, que han vivido del erario. Y ahí está justamente su gran desgracia, porque ya ni siquiera tiene el arrojo de la iniciativa privada que había. Digo, el único representante de la iniciativa privada era Gustavo de Hoyos, cuyo quizás único factor común que tiene con Fox y con toda esta gente, y ahí sí lo resume muy bien Fox, es el odio a la 4T. Y la agarran como un todo, con todo lo que ello significa, es decir, casi que con todo y sus votantes. Entonces, por ende, nunca entendieron el mensaje. Sí, yo creo que ya con Moreno Valle estaba extraviado el tema, ¿no? Pero había una figura. Pero otra vez más de lo mismo, ¿no? Hablando de los 80 años del PAN, no representaba a ese PAN, representaba al PRIAN, a los priistas que se han ido acomodando en torno a algo, y además con muchos cuestionamientos también en relación a los negocios, los fideicomisos y todo lo que se hizo en Puebla. Nuevamente hay que poner todo en la exacta dimensión, porque también no únicamente están extraviados ideológicamente, sino señalados por posibles actos de corrupción. Lo mismo que Vicente Fox, yo creo que ahí vale la pena retomar la investigación y el libro que publicó Raúl Olmos en relación a los negocios de Fox al amparo del poder. No únicamente es lo chistoso y disparatado que están sus tweets y jojojo, jajaja, y el alto vacío y demás como lo llamaban. Creo que también hay señalamientos de corrupción, y en ese sentido es que están moralmente derrotados, ¿no? Y Rafael Moreno Valle representaba un poco eso. Yo creo que, no sé, el último a lo mejor de la línea panista que pudo haber recuperado los ideales, pues probablemente, no lo sé, a ver qué opinan, pudo haber sido Germán Martínez. Y Germán Martín y su pupilo y su discípulo, pues ya no lo logró, ya no ¿De quién hablas? ¿Germán Martínez o más bien Castillo Peraza? Sí, pero es que Germán Martínez seguía con un poco el tema Castillo Peraza, ¿no? Esa línea que pudo haber recuperado los ideales panistas y que finalmente se perdieron porque se rompió ahí
con Felipe Calderón que no continuó y que no supo capitalizar. Yo creo que quedó a deber en ese sentido al propio panismo Felipe Calderón. Pero ¿no? además, ¿cómo sale Vicente Fox a querer ser la figura del PAN cuando no se nos debe olvidar que Vicente Fox fue el artífice del desafuero? Es decir, Vicente Fox es el artífice de judicializar y politizar la justicia para eliminar a un adversario a la mala de una contienda presidencial. Entonces, si tú haces un recuento de lo que Vicente Fox, con la gran oportunidad que tuvo y los millones de votos que la gente le dio por esa esperanza de sacar también que ¿no? lo rodeó, ¿no? A las tepocatas y a las víboras pretas de los pinos, y luego extraviarse en el camino, pues entonces yo más bien creo que más allá de lo que se ha dicho de esta mesa, que en cuanto a la tristeza y la pena que pudiera haber, que pudiera dar Acción Nacional, pues te das cuenta que sus figuras, sus expresidentes, digamos, el mismo Fox y Felipe Calderón, pues ni siquiera están cohesionados, unidos, coordinados en una sola estrategia, y es ahí en donde dices, bueno, ¿qué le depara Acción Nacional para el 2021? Pero qué desastre el recurrir a una figura tan desgastada y tan vacua, tan falta de significado, y además traidor a las propias postulaciones de candidaturas de Acción Nacional. Claro, pues él apoyó además a Peña Nieto. Claro, lo apoyó expresamente en lugar de apoyar. Y a Mid. Nada Y a más Mid que también. como cada vez más les Así digo es. que le faltan sus pastillas, a Mid lo apoyó durante 3 días al inicio de la elección, y cuando sintió que Mid, o más bien cuando pudo ver finalmente que Mid no tenía cómo ganarle, pero ni de chiripa, a López Obrador, cambió el caballo. A él sí le gusta esto del cambio del caballo, y fue con Anaya, que se acuerdan que fue al aeropuerto a recibirlo como si fuera un gran rey y demás. Sí es una tristeza ver a una figura tan desgastada como Fox, y además a una figura tan incongruente, porque todo lo que dice Fox en contra de López Obrador, desgraciadamente se convierte en el espejo de su propia administración. Porque si en realidad tenía que haber habido una transformación en nuestro país, tuvo que haber sido en el 2000. Y él la falló por todos lados. Si en realidad tuvo que haber un avance económico importante en nuestro país, tuvo que ser con Vicente Fox. Y ahí sí, no estoy hablando de pequeños crecimientos, estoy hablando de excedentes petroleros como nunca jamás en la historia de esta patria la tuvo Vicente Fox, y lo que hizo fue regalársela a los gobernadores priistas para que se empezara el negocio de robar desde los gobernadores. Entonces, lo que él diga, pues como decimos los mexicanos, y yo sí soy muy chilanguita, se le hace chicharrón. Pero ni siquiera la autocrítica. En el buche, se muerde la lengua, se le anda cayendo por todos lados. Tienes autocrítica de decir, lo que Acción Nacional tiene es que Acción Nacional por dentro está dividido, tiene muchos agravios entre sus grandes figuras. Sí, pero para dividirse necesitas figuras, Marcela, ya ni los siquiera agravios, tienen cómo dividirse, ¿cómo porque no hay porque, figuras, no hay porque nadie. además lo que hizo Felipe Calderón durante su sexenio con Acción Nacional es lo que se le viene cobrando a Felipe Calderón tiempo después. Es decir, Acción Nacional, más allá de hacer la autocrítica como partido, tendrán que hacer una autocrítica y terminar de sentarse a la mesa, dirimir las diferencias, de dejar a navajazo limpio, ponerse de acuerdo y sacar todo lo que traen de todas las traiciones, porque ha sido un partido, creo que ha sido de los partidos donde más traiciones han habido en los últimos 2 sexenios, 3 sexenios. Y vaya que la historia está llena de traiciones. Y Acción Nacional ha sido verdaderamente emblemático como partido más allá de la izquierda. Sí, aquí vale la pena esta autocrítica que tendría que estar haciendo Acción Nacional, porque sin duda se requieren oposición u oposiciones, y oposiciones fuertes, sólidas, con un objetivo, pero realmente volver al pasado y ver a estos personajes que quieren el poder por el poder para seguir haciendo negocios, para seguir conviviendo entre ellos, porque además se pierden los límites partidarios, ¿no? Y no solamente a nivel ideológico, donde pasan uno tras otro visiblemente, también entre ellos tienen negocios. Y entonces, por ejemplo, tenemos a ex senadores panistas que son abogados y tienen sus despachos con ex senadores del Partido Verde Ecologista, es decir, entre ellos van haciendo sus enjuagues y sus negocios. Entonces, creo que esa es la clase política
que quedó a deber con este gran cambio que se esperaba en la transición cuando llega Vicente Fox, en donde uno de las grandes banderas que se tenía, ustedes recordarán, era la reforma de Estado. La reforma del Estado que iba a estar encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y que nunca llegó, que fue una de las primeras traiciones de Vicente Fox al propio grupo que lo acompañó en la victoria, y que entonces se empezó a separar y se empezaron a dividir y jamás llegó ni esa gran transformación, ni esa gran reforma de Estado, y mucho menos la lucha en contra de la corrupción y esas tepocatas y a los peces grandes y todo eso que se volvió pura palabrería vacía de Vicente Fox, que hasta la fecha, tú recordabas, Caro, este fin de semana en tu tweet sobre lo que tuiteó Vicente Fox y que decía, qué poca memoria. Él criticaba y tú decías, habría que recordar decía, sus nunca frases. He ofendido. Nunca ofendido, nunca ¿no? Discriminé. Las lavadoras no. de 2 patas, ¿verdad? Jamás lo dijo. Es decir, a los migrantes mexicanos que hacen lo que sí, ni los negros en Estados harían. Unidos. No, si te vas. El come si te vas. Sí, todo, finalmente. Bueno, hay otro tema que creo que está ahorita en efervescencia, sobre todo en los medios internéticos. El tema de Pedro Salmerón. Hablando de la incontinencia verbal. ¿Por qué? A ver, por de la favor. Incontinencia emocional, ya casi, A ver, casi más bien. ¿qué les parece ese planteamiento, lo que se ha dado en esta discusión, los jóvenes valientes, la revisión histórica que implica el tema? Mira, Cloutier, la izquierda, la derecha, no están muy lejos de todo esto, ¿no? No está lejos de lo que hemos platicado. Pero mira, ahí ves que la incontinencia sí es algo contagioso. Porque honestamente, no, yo sí te voy a decir una cosa. Pedro Salmerón, yo no me atrevo a juzgarlo como historiador, porque no soy historiadora. Yo me imagino que ahí Enrique Krause y él podrán darse un tete-a-tete, uno por sus noticias falsas y el otro por sus noticias decoradas, ¿verdad? Con muchos adjetivos. Pero el problema es que cuando uno llega a ser funcionario público, lo que tiene que hacer es guardar el hígado, ponerle un candado y recordar que es funcionario público, que está recibiendo un dinero que pagamos todos los mexicanos. No solamente Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, sino que todos los mexicanos con nuestros impuestos. Por ende, sus fobias, sus filias, tienen que estar completamente alejadas de sus posturas públicas. Y tiene uno que ser muy discreto. Yo creo que claro que hay que revisar la historia, que claro que hay que reevaluar episodios dolorosos de nuestro país, y no solamente te estoy hablando del episodio que le tumbó la chamba a Pedro Salmerón, sino incluso los niños héroes, porque son de los grandes mitos que tenemos en nuestra historia. Claro que es bien importante como mexicanos entendernos, pero no creo que con adjetivos y luego toda una tesis diciendo, primero a asesinos les dices jóvenes valientes. No creo que sea correcto, la verdad, y no estoy hablando desde la inflamación ni desde la locura de la derecha, porque no soy de derecha por ningún lado. Y luego él siguió avanzando en sus tesis. Leía yo a Katia D'Artigues, que fue la primera que lo detectó, o al menos la que yo pude leer, cuando se pone a hablar de que como los enemigos eran los empresarios, que entonces la lógica decía que había que matar a ese empresario en particular. Bueno, me parece gravísimo. No es correcto. Creo que primero el contexto es primero hoy 23 de septiembre, ¿no? La Liga 23 de septiembre, todo el contexto. Es decir, yo creo que más allá de las credenciales académicas de Pedro Salmerón, no puedes tú ejemplificar y hacer un ejemplo de lo que los secuestradores de la Liga 23 de septiembre terminaron con la vida de un empresario como Eugenio Garza Sada, que era verdaderamente ícono regiomontano. Sí, un contexto, estamos hablando de los 70s, un contexto muy complicado, un contexto de Guerra Fría, un contexto donde México como país sigue siendo a la fecha un país geoestratégico políticamente para Estados Unidos y para los intereses de Estados Unidos. Y en ese entonces, pues, que fue como el ebullición de una serie de movimientos de izquierda, de grupos subversivos, de grupos guerrilleros,
más allá de lo que es la historia, lo que te plantea y lo que sucede, creo que una persona, más allá del funcionario público, un historiador, que pueda ponerle el tilde de jóvenes valientes a un grupo de jóvenes subversivos de izquierda que en el intento por secuestrar al empresario lo matan, parecería que lo que quiere es ensalzarse y ensalzar el hecho. Y yo creo que es ahí en donde la mayoría de los mexicanos podríamos estar de acuerdo que tú no puedes ensalzar un hecho como un secuestro y el asesinato de una persona. Históricamente, jóvenes, adultos y hasta ancianos cometieron actos de este tipo para darle los cambios que hoy se celebran en las gestas heroicas en nuestro país, en la independencia, en la guerra de reforma y en la revolución. ¿Hasta dónde esa violencia es justificada en aquellos momentos? Pero no sería como no. justificarla, sino como... El cura Hidalgo encabezó de masacres. De acuerdo, pero tú no eres un funcionario público, es decir, tú siendo funcionario público, el cargo que además detentas, el poner... Estoy de abogado del diablo, en un blog personal. Estoy de acuerdo. En el blog. O sea, no lo hizo como una declaración formal. Pero no hay vida personal. A ver, si uno tiene si eres que funcionario, hasta si eres funcionario público, si eres funcionario público, tú no puedes decir. Y el presidente de la República no da opiniones personales. A título efectivamente, personal. y el en la mismo propia día de mañanera, hoy, pero no personalmente no es dijo en la correcto. mañanera, me A parece título que es un personal. buen historiador, pero, y habla de su propio caso. He tenido que contenerme, ay Dios mío, yo dije, ¿qué es lo que no nos ha dicho López Obrador? Yo siento que ya nos dijo todo lo que se le venía en la mente. He pero tenido bueno, que contenerme para no decir. He tenido que contenerme para no decir, porque entiende la naturaleza de su cargo. Ahora, una cosa es López Obrador, guardada la medida, y otra muy distinta es Pedro Salmerón. Mira. Y si el presidente no se va a ayudar a sí mismo, que además se ayuda mucho con su popularidad, pero no se ayuda con sus declaraciones, bueno, yo creo que su entorno podría intentar arroparlo, pero no. Aquí, Elisa, una vez más, lo descobijan. Ay, es un tema, ¿no? que vemos además a la luz de muchos años y de muchas transformaciones, que para mí la vía siempre será la pacífica, ¿eh? O sea, yo sí creo que han errado aquellos jóvenes que optaron, jóvenes y no jóvenes, y hoy veía que dicen algunos hay que ver cómo se pueden dar las grandes transformaciones. Yo creo que la transformación pacífica siempre será preferible. En ese sentido, qué bueno que en el 2000 hubo una transición pacífica. Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador, al pasar de los años e independientemente de su cercanía con Salmerón, ¿no? Hoy habló muy bonito de él, por ejemplo, él siempre ha dicho y ha optado por la vía pacífica y las transformaciones y la democracia. Claro, lo estamos viendo a la luz de muchos años y muchas transformaciones, incluyendo, por ejemplo, la gran reforma de derechos humanos, que nos da otro panorama, otros contextos que hace tanto no se tenían, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi primera reflexión. Y aquí yo diría, y en estas luchas intestinas y en estas violencias y en este querer transformar, hay muchas víctimas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que hoy en la mañana el presidente habló muy bien de Pedro Salmerón, pero habló muy poco de Eugenio Garzazada. Ojalá también se hubiera referido a un gran empresario y un gran hombre, porque el señor Garza, creo que hasta le dijo el señor, ¿no? Ni siquiera es don Eugenio, ves que todo el mundo le dice don Eugenio Garzazada. Habló muy poquitito de él y mucho de Pedro Salmerón. No, yo creo que hay que despojarnos de de esos dogmas, de esas parcialidades, para reconocer el gran sufrimiento de muchas víctimas. Don Eugenio Garzazada fue una víctima, como lo fueron también los jóvenes torturados de la manera más terrible y de una historia que jamás los quiso reconocer. Desde el Estado. ¿No? Desde el Estado mismo ocultaron. Y entonces yo creo que sí nos tenemos que platicar todavía mucho de lo que nos ha sucedido, y esto es parte de ello. Pero Julio, mira, yo regresando a lo que tú estás diciendo como abogado del diablo, sí, sin duda era su blog personal, pero llega un momento en que esta delgada línea entre lo que yo quiero decir a título personal y siendo además funcionario público, es el episodio de Pedro Salmerón es otro botón más de lo dividido
que está, que estamos los mexicanos y que está el país. Es decir, lo que pudo haber pasado como en su blog personal, como un desafortunado adjetivo de jóvenes valientes, pasó hasta su destitución. ¿Por qué? Porque tienes esta derecha que se siente agraviada, pero no tan solo agraviada por haberle puesto el adjetivo de jóvenes valientes a los que secuestraron y mataron al empresario regiomontano, sino que también están agraviados por todas las políticas que está llevando a cabo la Cuarta Transformación. Es decir, esto pudo haber sido uno de los botones más que te muestra que las opiniones en torno a lo que haga la derecha y lo que haga la izquierda, que lo que hagan los conservadores y los fifís y demás, sigue teniendo un semillero importante de agravios, de que sin duda se han cometido masacres en la historia, pero bueno, pues las grandes transformaciones, Elisa, no se dan, con todo respeto, a través de la vida pacífica. Pues sino que a partir de la democracia se han dado muchísimas transformaciones importantes. Pero la historia de México está plagada, el mundo está plagado de violencia. Y sí, está plagado, pero entonces eso es lo que tú no la puedes quitar. Porque se ha habido vía pacífica de grandes transformaciones, y entonces ya se demostró que se puede también por eso. Pero además, ahí te va, ¿no? Justamente tú que le jugabas al abogado del diablo, estás comparando revoluciones, es decir, con el término revoluciones, movimientos de independencia, estás hablando de periodos de violencia para acabar con un sistema y tener otro. Estás comparando, sí, bueno, sí, pero no estábamos en guerra, no estábamos en la independencia, ni estábamos tampoco, o sea, México no estaba en un estado de guerra donde se cuenta de distinta manera la sangre, Julio. Ahí sí creo que es un poquito excesivo comparar. Y dos, es como si yo ahorita reescribo la historia, o sea, tomando tu ejemplo de Miguel Hidalgo, entonces yo hubiera escrito, yo soy Pedro Salmerón en este momento, y diría, hijo, con toda razón, el cura Hidalgo dijo pinches gachupines largo, con toda razón. Pues no, y sí lo dijo Hidalgo, pero yo creo que todo el mundo podemos distinguir que pinches gachupines, al menos el día de hoy, no es el mejor término porque hemos evolucionado como sociedad, quiero creer. Sí. Entonces, yo ahí sí creo que Salmerón, pues, la pata metió. La pata metió. Y aquí hay estas visiones muy, muy radicales que también inundan redes, inundan discurso, y que yo creo que no aportan en su exacta dimensión. O sea, me queda muy claro que hay que hacer una revisión sin duda, y no podemos a rajatabla juzgar a todo el movimiento de la Liga 23 de septiembre, o las atrocidades a las que sometieron a estos jóvenes y las desapariciones forzadas y todo lo que sin duda además continúa, es un crimen que continúa hoy en día, que no prescribe, en fin. Y por otro lado, no podemos tampoco calificar, es que la derecha fascista estaba en contra de lo que dijo Salmerón. No, o sea, en buena onda yo no veo ninguna derecha fascista en Caro Rocha, y yo coincido con lo que ella dice, ¿no? No, por la señal de la Santa Cruz, Dios mío, déjame, me voy a persignar 100 veces. O sea, es una forma de descalificar, generalizar, y se acabó. Y eso no ayuda en nada a lo que debemos de caminar juntos en todo en esta nueva etapa. Y yo coincido con Andrés Manuel, ¿no? La violencia genera más violencia, y yo sí, y además amor y paz. Marcela. No, bueno, yo sin duda la violencia genera más violencia, pero ve y date una vuelta al resto del país y te das cuenta que esta política del presidente de abrazos y no balazos pues no está funcionando. Pero no es nada más eso, ese es un discurso, pero además hay muchas otras cosas que se están haciendo. Y hay muchas otras cosas que se están haciendo o que se están intentando hacer. Y por una parte por ejemplo, está lo de la Guardia Nacional, por otra parte está lo del tema de las amnistías, por otra parte está, ojalá retomen lo de justicia transicional que él había propuesto, y me parece correcto, por ejemplo, que se ofrezcan disculpas a los familiares de desaparecidos o de personas torturadas, por un lado, ¿verdad? O sea, yo creo que sí se está manejando en distintas líneas y en distintas
pistas y no nada más es un discurso vacío de balazos, abrazos, es no balazos, una ¿no? narrativa que él ha venido construyendo. Sí, pero la construye también con muchas otras acciones y esas son las que hay que juzgar y que hay que ver si funcionan o no funcionan. Y algunos dirán, no, Andrés Manuel es la derecha militarizada como Calderón, como no, ¿no? Y por otro lado dirán, no, nada más abrazos y balazos y que sus mamacitas los eduquen. Sí, exacto, no hay grises. O sea, no hay grises. No hay grises, pero pero sí estás de acuerdo que un presidente de izquierda tiene uno de los pilares más importantes de su gobierno es el ejército. Es decir, le ha depositado al ejército el presidente una serie de responsabilidades que competían al poder civil. Sí, pero ha intentado, ahí sí que ahora sí que en defensa, ha intentado quitarle el gran calificativo de ejército llamándole Guardia Nacional para darle cierto carácter civil. Y puntualizar el tema de derechos pero humanos. sí. Y luego, número 2, ya empezó a hablar de que hay que hablar de la legalización de las drogas. Él está abierto a ello. Es decir, yo sí creo, como Elisa, que hay grises en este camino y que sí, los militares están ahí, pero también creo que era muy difícil sacarlos. Y 2, ¿qué otras cosas puedes proponer para intentar darle reversa a un tema que no va a tener reversa ni en 9 meses, ni en 18, ni en 20 meses? O sea, es un tema gravísimo el de la seguridad. Pues podrías empezar por la capacitación de las policías locales y estatales, mismo que es lo que no se ha hecho. Bueno, yo volviendo a nuestros historiadores que gozan de tanto prestigio como el señor Krause y el señor Salmerón, qué bárbaro, uno de un lado y el otro del otro. Lo que sí te voy a decir, que tú ya estabas comentando, Marcela, es que un funcionario tiene que comprender que tiene que cambiar su comportamiento, que es muy importante que lo haga, que él va a ser juzgado mucho más que cualquier persona. López Obrador, cuando dice, nos quieren echar abajo, nos quieren agredir, hay muchas viudas de la corrupción, claro que las hay. Y por ello hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces su equipo tendría que cobijarlo mucho mejor. Y estamos hablando de Historia Pedro, que era en Twitter, no sé si ya se fue o no se fue, pero estás hablando de un tipo que ni siquiera cuando era funcionario hizo el favor de desbloquear a la media humanidad del Twitter que tenía bloqueada. A mí me tenía bloqueada por no responderle un DM. ¿Ya ves? Imagínate. Sí. Entonces tú dices, pues no puedes no aguantar la crítica. Es pero como si nosotros que somos periodistas nos redes, ponemos ¿no? a llorar y a bloquear a Se toda la salió, gente que no, nos se mienta salió, la se madre. salió y regresó. Se salió, Es decir, regresó. tuvo un exabrupto. La Sí. piel delgada no funciona para estar en el gobierno. No, O te haces de correcto. piel gordota o mejor no le entres. Tengo mi opinión que expresé al principio del Exprésela, programa, ya me la exprésela, eché a ver, ampliamente, pero respeto a ver. yo y lo más importante es lo que ustedes dicen. No te por hagas eso, como Bora. adelante. Ándale, A ver, échale, ¿como no. quién? Bora, No te hagas respeta. como Bora, yo Sí, viene, respeto. viene. No, yo ¿Tú lo que crees digo distinto? es que desde luego ahí está el choque entre un México bárbaro con un Estado que reprimió, persiguió, torturó, Así es. secuestró de manera brutal y que borró todo eso de la memoria de las nuevas generaciones, dejando solo una versión, que es la versión satanizada de movimientos estudiantiles, sociales y populares que buscaron romper un esquema de gobierno que no es el que tenemos hoy. Hoy es fácil, desde el México de hoy, ver hacia atrás y no avisorar lo que sucedía en aquellos tiempos, cuando el sistema estaba absolutamente cerrado. No había ninguna posibilidad real de protesta, todo era controlado por la policía política, La represión. la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, que entre otras cosas cometieron verdaderas barbaridades contra los jóvenes, que eran jóvenes estudiantes en su gran mayoría, con una gran conciencia social, con una definición política y que eran perseguidos, reprimidos ellos, sus familiares, su gente cercana. Y sin embargo, todo ello devino en un momento en el cual el sistema supo leer todo esto, dio una ley de amnistía para los jóvenes, creó la reforma política, la apertura democrática de Luis Echeverría, y lo que hoy vivimos, incluyendo el triunfo de López Obrador, no deja de ser consecuencia involuntaria o voluntaria de todo aquel proceso que iniciaron jóvenes que lucharon equivocada o correctamente, pero que fueron empujando al sistema para que se abriera como finalmente tuvo que abrirse, diputaciones de partido, registro a partidos como el Partido Comunista y finalmente la lucha democrática, buena o mala, profunda o superficial. ¿Por qué no que es lo que escribiste vimos tú hoy. el efeméride?
¿El qué? ¿Por qué no escribiste tú justamente eso en vez de lo que escribió Salmerón? El contexto Porque yo no ayuda. soy historiador. El No, contexto pero- ayuda, Julio. Claro. Sí. Soltar una palabrona así nada más a la ligera es como dejar una bomba. Yo coincido contigo. Hay tanto que discutir. ¿qué es lo- Sí. Digo, la verdad es que qué bonito gozar de esta libertad de expresión y no hacer memoria de todos los que fueron reprimidos por un sistema monolítico, represor, brutal, que además desaparecía a las Claro, personas. sí, claro. Bueno, y en un país donde sigue habiendo desaparecidos. Yo todo eso te lo acepto. El problema es cómo usas ese cargo para revisar la historia y sin imprudencia, con un poquito Sí, de pero la discusión va tacto. más allá del propio Salmerón, ¿no? Yo Ay, pero creo, más claro. allá, sí, o sea, Sí. Bueno, si lo de eso fondo, Y sirve que su si ahora los presencia, si de empresarios eso siguen sirve, siendo qué los bueno. malos y todas esas visiones hay que erradicar ese maniqueísmo absurdo y que no ayuda en nada, además, a lo que estamos viviendo. Y digo, yo creo que hay países que han vivido procesos muy, muy complicados que por supuesto no se comparan, pero hay ciertas coincidencias y que habría también que voltear a ver. Por ejemplo, estoy pensando en algunos procesos que se han dado en España, en donde es muy impresionante cómo terroristas llegaron a una reconciliación con los gobiernos, reconocen el haber actuado de una manera que hoy no lo harían, por ejemplo, ¿no? Y hay testimonios ahí muy desgarradores, ¿no? Y por supuesto también hay jóvenes que al pasar de los años, algunos incluso entraron a la política y dijeron, la vía armada no, ¿no? Ahora estoy convencido que esa no es la vía, y hay reflexiones muy interesantes de ellos mismos y por supuesto realidades ahora totalmente diferentes que se tendrían que analizar, y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con algunas zonas en Chiapas, en donde yo me acuerdo que José Saramago decía, no, ellos no son sobre los zapatistas, ¿no? Que decían, no es gente armada, son civiles que se han tenido que defender como pueden, ¿no? Y han recuperado armas de donde sea. Es decir, yo creo que hay visiones todavía que tenemos que analizar para entender nuestra realidad, pero si no conocemos el pasado, si no empezamos a discutirlo, difícilmente podemos entender en dónde estamos también el día de hoy, ¿no? Y es muy fácil calificar y despepitar y decir la derecha fascista o la izquierda narca de los estudiantes, que también esas son, y lo vivimos ahora con el tema, por ejemplo, Ayotzinapa, esa revictimización y esa criminalización de adolescentes, algunos menores de edad que apenas habían llegado a la normal y que de pronto se vino la andanada gubernamental con sus voceros para hacer picadillo a los propios jóvenes, y esos fueron las primeras reacciones, ¿no? Tratar de desacreditarlos a como diera lugar en sus personas. Ahora, Marcela, Yo perdón. hablando, por ejemplo, del tema de los jóvenes, cambiando un poco de tema, pero haciendo un paralelismo, es sin duda lo que tú dices de cómo estos jóvenes salen y se organizan y salen para tratar de hacer unos cambios. Vente al contexto el día de hoy y ve la figura de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años, cómo sola columna hoy de ha ella. logrado verdaderamente mover las conciencias de los jóvenes. El día de hoy, que además hoy se inauguró la cumbre climática en Estados Unidos, en donde, por cierto, Estados Unidos, Rusia y Brasil y China, que son de las grandes potencias que más emisiones de carbono están contaminando, son los países que no van. Pero yo, retomando tu tema de los jóvenes, te das cuenta cómo esta adolescente ha logrado despertar las conciencias de los jóvenes, y en donde no sabemos esto a dónde nos va a llevar, no sabemos a dónde va a llevar este movimiento de jóvenes que están luchando por su futuro, están luchando por estos ideales en contextos completamente diferentes, pero sí es admirable cómo a lo largo de las luchas, claro, en aquel entonces tú estás hablando de un proceso como de la Guerra Sucia en México, que yo creo que es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia, y que efectivamente nos ayuda a entender un poco y a presumir un poco lo que ha sido la apertura de un sistema que no era así. Y del otro lado tú ves
a estos jóvenes de 16 años que salen a las calles con sus pancartas diciendo que no les robes el futuro, que en 10 años, que exactamente el mundo tiene 10 años, porque si en 10 años no se logra hacer un cambio, va a ser irreversible y la humanidad va a estar condenada a su extinción. Y nos parece un poco fantasioso y mucha gente lo ve como, bueno, sí, pero pues como no lo ves y como no lo percibes, pero sí te das cuenta que esta revolución de las conciencias finalmente va a llegar, yo creo que a hacer un parteaguas. Primero esperemos que los países escuchen la voz de los jóvenes para saber pues a dónde va a terminar todo este tema del cambio climático. ¿Cómo ve usted, Carolina Rocha? Del cambio climático, de los jóvenes, de las la lucha normales. de los jóvenes, cómo hay nuevas formas de lucha y de organización y de que van tecnología. en esquemas distintos. No, y que fíjate, uno de los grandes temas que nos tiene el día de hoy divididos como sociedad tiene que ver hasta la forma en la que nos expresamos de ellos. Volteé a ver los tweets de nuestro personaje que ya no es joven, ni de corazón ni de edad, Vicente Fox, o de Felipe Calderón, que andan en un golpeteo brutal en contra del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que siguen insistiendo con este término nefasto, diría yo, de ninis, de que no sirven. A mí me sorprende mucho que uno de los... Entiendo que hay muchas formas de criticar a la 4T, que hay muchas cosas que no han funcionado. Me sorprende que la oposición, si es que existe, o bueno, estas voces aisladas detestadoras de Andrés Manuel, decidan poner su energía en decir que es una estrategia mala, tonta, de dádivas a los jóvenes, el dinero para que puedan seguir estudiando, más si conocieron en este país, donde tener una universidad es un privilegio. Y no te quiero decir también que es un privilegio tener preparatoria, porque las historias siempre son de jóvenes que tenían sueños y que por necesidad tuvieron que irse a trabajar. Y dos, ya nada más ahorita que vas a hablar, también hablando de los jóvenes, ahorita que vamos a discutir, bueno, que se está discutiendo ya en el Senado, se va a discutir las leyes secundarias a la reforma educativa. Híjole, gran tema ahí también el presupuestario. Vamos a ayudar a los maestros, vamos a ayudar a las normales con 0 pesos y 0 centavos. Eso es una fregadera. Y nos faltó y Andrés Manuel López Obrador también puso sobre la mesa en el discurso este tema de dejar de estigmatizar a los jóvenes con que flojos no lo hacen porque no quieren, porque no le... O sea, este tema de decir ya basta de llamarlos ninis, también lo puso muy claro sobre la mesa y me parece muy, muy importante. Y yo nada más diría sobre el tema de los grupos revolucionarios, de los jóvenes con ideales y que luchan de distintas maneras, con los grupos separatistas, ¿no? En otros países que han optado además por la violencia tremenda como actos terroristas y demás. Yo diría, además en todos los grupos hay de todo, Claro, hay de todo, o sea, jóvenes valientes, algunos, hijos de la guayaba, otros, como en los partidos políticos, ¿no? Claro. Y ahí hay que reconocer, también creo que seguramente en todos los partidos políticos habrá gente valiosa y también hay muchos nefastos. Y lo mismo sucede con estos grupos y por eso también empiezan las rupturas internas muy fácilmente. Sí, nos queda un minuto, solo les pregunto muy rápidamente, ¿creen que con este tipo de cosas, Fox, Diego Fernández, el discurso contra los jóvenes valientes, empieza en forma la campaña fuerte de esta oposición contra López Obrador? Díganmelo en segunditos porque ya nos queda un minuto. ¿Qué crees, Marcela, que sí o que no? ¿Que empieza aquí con esto una campaña fuerte? Bueno, yo creo que es un punto de partida rumbo al 2021. Yo creo que esa oposición de verdad no tiene energía, no tiene juventud, no tiene empatía, no tiene cómo conectarse con lo que vive el país. Elisa, para yo cerrar. creo que es un continuo de lo que hemos visto de estos personajes desgastados que gritan y yo diría se requieren de verdad nuevas figuras en la oposición. Gracias, Marcela. Gracias a todos y muy buena semana. Gracias, Caro.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Elisa. Gracias, buena semana. Bien, mañana tenemos una mesa precisamente para hablar sobre la guerra sucia, los movimientos guerrilleros. Va a estar Alejandro Jiménez, coautor del libro México Armado. Va a estar además Jacinto Rodríguez Mujía. El miércoles vamos a tener a los periodistas, a Ernesto Ledesma, Arturo Cano y a Miguel Vadillo, y el jueves vamos a tener una mesa especial con Alfredo Jalife, con Vicente Serrano y con Rubén Luengas. Qué buena Gracias memoria. por todos. Ahí Ya es de tiene el viejito. papelito, Gracias tiene por el todo. papelito. Gracias y nos vemos mañana.